lo escuché y ahorita lo ponemos en contexto. Sí. Hablar de narcoterrorismo es como si habláramos de narcohomicidio o que me parece un poco ilógico porque nosotros ya tenemos el delito de terrorismo tipificado. Y las conductas, esto tiene que ver con conductas, ¿no? Puede haber algunas conductas de los grupos criminales que se puedan considerar como terrorismo, sí, por supuesto, pero tú no puedes poner una etiqueta y llamar narcoterrorismo a un hecho única y exclusivamente de terrorismo. ¿Por qué? Pues entonces, porque al generalizarlo vuelves peligroso y como a todo el mundo le da miedo utilizar la palabra por las declaraciones de políticos norteamericanos donde dicen que van a declarar a los grupos criminales del narcotráfico como terroristas para ellos tener la posibilidad legal de entrar al país para acabar con estos grupos, es lo que muchas veces ha hecho que sea cuidadoso el tema con los mexicanos. Pero nosotros tenemos tipificado el delito de terrorismo, hay una fiscalía especial para el delito de terrorismo y no puedes manejar que se llame narcoterrorismo porque entonces podríamos hablar de narcohomicidio, ¿no? Me parece ilógico y me parece más como una acción política y me parece que es bastante ignorante del derecho. Ahí tienen muchos jueces, magistrados y ministros que lo podrían explorar. Y muy bien de patrias, ¿no? También, mi querido Manu. Pero aparte se van a quedar sin chamba dentro de poco, entonces pues ya andarán buscando a quién asesorar o por dónde litigar. Vamos a verlo y me regreso con Manu ya para finalizar. A esta comisión que se tipifique el delito de narcoterrorismo. Porque díganme ustedes, ¿qué significa cuando, por ejemplo, en el sexenio antepasado avientan una granada en la plaza principal de Morelia? ¿O qué significa cuando se la pasan incendiando vehículos en todo el país? Eso es narcoterrorismo. ¿Por qué no nos atrevemos a tipificarlo como es? Y además a fortalecer nuestra cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Pues ahí está Marquito Cortés. Adelante, Manu, ya para cerrar con el abogado. Sí, bueno, y curiosamente dice el sexenio antepasado. ¿Quién estaba en el sexenio antepasado cuando lanzaron la granada en Michoacán? Felipe Calderón. ¿Y de dónde era ese presidente? Del PAN. Y de Michoacán. Bueno. Y de Michoacán. Licenciado, yo quiero arrastrar para que nos expliques una pregunta que teníamos ahí entre nuestros amigos, Alina Duarte, su servidor, etcétera, de cómo, o sea, ¿por qué tenemos una perspectiva más positiva? Ponía Alina la mala experiencia de los carabineros en Chile, que pues fue un cuerpo creado durante el pinochetismo, tal cual, pero que todavía persiste y todavía lo usan personas como pues el propio Boric y su antecesor Piñera para reprimir estudiantes, campesinos, indígenas, y otras experiencias de elementos que realizan labores policíacas, pero con un mando militar, no parte del ejército. Usted nos distinguía eso que dicen los panistas de la militarización, pero usted nos explicó que no es lo mismo que tenga un mando militar que ser parte de las fuerzas policíacas. A ver si nos podría explicar eso, licenciado. Mira, fíjate, en el caso de la Guardia Nacional, no importa que los mandos que tengan en este momento, porque obviamente pues apenas van 2 generaciones de oficiales de la Guardia Nacional, lo que se está haciendo es sus equivalentes en el ejército, en la armada o en la fuerza aérea. Que la realidad es que la gran mayoría o casi todos son por parte del ejército en la convalescencia de los grados, ¿no? Por ejemplo, los generales pues serán comisarios y así dependiendo cada uno de los grados. Pero forzosamente tiene que ser aquellos que tengan un enfoque o licenciatura en seguridad pública. ¿Para qué? Pues para que tengan esa proximidad social. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas instituciones estatales en donde a lo mejor tú ves que un general es el que es director de seguridad pública, ¿no? Como lo hemos visto. Un ejemplo, es un teniente coronel retirado, pero no deja de ser un militar, el nuevo director de seguridad pública del Estado de México. Entonces ya dicen, ya militarizaron la policía. Pues no, por supuesto que no militarizaron la policía, porque los elementos que nosotros vemos que están en la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pues son elementos policíacos de orden civil. Y que obviamente lo que ellos realizan pues, son funciones de seguridad pública de acuerdo a las capacidades que ellos tienen. Entonces, me parece que es muy importante que a la gente se le pueda explicar que si bien es cierto,
tendremos una Fuerza Armada. Esa Fuerza Armada va de forma específica a funciones, como será la Guardia Nacional, única y exclusivamente en funciones que tienen que ver con la seguridad pública. ¿Qué es lo que queremos, Manuel? Y me parece que es importante que quede claro. En 4 años que termina esta autorización que se dio por la Constitución a que la Fuerza Armada Permanente del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México se cumpla, que la Guardia Nacional sea la única encargada de las funciones de seguridad pública y que de forma excepcional el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada de México, cuando sea necesario, participen. Porque lo que nosotros queremos es que el día de mañana, como tú lo acabas de mencionar, Manuel, sigan existiendo instituciones que se encargan de la seguridad pública, como la mejor en Chile, que aunque los carabineros tuvieron un mal uso en su momento y fueron creados por el mismo Pinochet cuando existía una dictadura militar textual, ¿no? Y que ahí sí existía una militarización como tal, sigue existiendo porque es una institución que tiene pues un servicio de carrera, y eso es lo que se está buscando, que no llegue un García Luna, ¿no?, a ser el encargado, sino que alguien que tiene toda una carrera, una trayectoria, que tenga el que sea ya sé que ahorita será la presidenta de México y la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, pero los que vengan, si es presidenta, si es presidente, a lo mejor, Manu, en 25 años ya vamos a ver posiblemente hasta una mujer que sea comisario de la Guardia Nacional, o incluso una mujer que pueda ser secretaria de la Defensa Nacional o secretaria de Marina, y que vendrá dentro de varias opciones que se pueda tener. En México no tenemos esa posibilidad porque la realidad es que muchos de los grados que se les daban en el orden policial pues no era por medio de una carrera de ascensos y recompensas, sino que era, si bien es cierto, se estructuró pues de acuerdo a los intereses de quien mandaba en ese momento. Y creo que es muy importante porque llegará un momento que a quien decidas que va a ser el encargado de la Guardia Nacional será una persona que tenga una trayectoria y que tendrá 5, 6, 10, 20 perfiles, como a lo mejor lo tienes para ser secretario de la Defensa Nacional o ser secretario de Marina, que no importa el que tú escojas, todos tienen los méritos y la capacidad por medio de la hoja de servicio que viene siendo como su currículum para que el que designes esté preparado. Y no pasa lo mismo en la seguridad pública en el país, porque desafortunadamente pues de repente convertíamos a una persona en especialista cuando no lo tenía. Y hay que recordar que el grave problema que tenemos de que hay pocos civiles que conozcan bien de seguridad pública en este país es porque la gran mayoría de ellos están ligados a Genaro García Luna. Entonces no tienes de dónde echar mano. Imagínate que cualquier persona que tú quieras utilizar, que tuviera mediana experiencia, ¿no?, pues tendría que ser a partir del sexenio de Peña Nieto para acá, porque todos los anteriores, por lo menos 12 años, pues estaban involucrados forzosamente con Genaro García Luna. Entonces no tendrías a lo mejor la posibilidad de encontrar gente con esa capacidad para poder hacerlo. Y me parece que sí es muy importante que quede claro que todo lo que va a ser la estrategia de seguridad pública que se haga en el país de aquí en adelante va a ser por medio de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana civil. Y que eso siempre será civil, y que esa es la intención. ¿Para qué? Pues para que ellos sean los que digan, manejen y ordenen la forma en cómo se va a llevar la seguridad pública en el país, y entonces sí los militares realmente no puedan aplicar una militarización, ¿no? Y eso me parece que es muy importante y que la gente tiene que dejar tranquila a la gente. Que por cierto, licenciado, nunca dicen desde ayer con Cepeda, que se portó muy bien en el debate, por cierto, hasta cuando lo llevan al licenciado como 5 contra 1, nadie de estos personajes dice en esos debates que en 4 años va a ser ya un mando civil. O sea, lo pintan como si ya fuera a ser permanente, ¿no? Es que a ver, no, es que eso sí hay que explicarlo, a ver. Es que ya la Guardia Nacional de forma permanente pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí me explico, pero el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México se encargarán de las funciones de seguridad nacional y de seguridad interior y podrán participar en seguridad pública, pero cuando se necesite la participación, ¿no? ¿Cuál es el grave problema que hemos tenido en este país?
En este país, desafortunadamente, queremos que los policías, ¿no? En un municipio donde no tienen la capacidad táctica, el entrenamiento, vayan y controlen a un grupo criminal que se fue empoderando y que tiene 300 personas y a lo mejor la policía municipal tiene 5. Pues es imposible que puedan llevar. Entonces, también queremos, y es algo que ha pasado mucho, porque hablo de que se ha politizado el tema, los municipios y los estados dicen, es que yo no es mi responsabilidad, aunque cometan delitos del fuero común, porque para mí son delincuencia organizada. Bueno, pero no eres tú quien tiene que delimitar si es delincuencia organizada o no, porque el problema que nosotros vemos aquí es, se supone que la seguridad pública, si tú estás viendo que se comete un delito, no importa de qué fuero sea, tú lo tienes que prevenir y tienes que actuar en el momento. Entonces, esa es la justificación que se da. ¿Y qué dice el gobierno federal? Oye, yo no tengo conocimiento de que sea una organización criminal y está cometiendo un delito del fuero común y yo no me encontraba presente. Entonces, yo no puedo prevenir ese delito. Y ese ha sido el juego que se han aventado todo el sexenio para decir, no es mi responsabilidad, es responsabilidad del gobierno federal. Ahorita ya no. La misma, Guardia Nacional, no importa que el delito sea del fuero común, si se está cometiendo, en ese momento va a participar la Guardia Nacional y ya no nos pueden decir que la detención es ilegal porque no aparece en el texto constitucional. No, sí, la Guardia Nacional ya aparece en el texto constitucional y a lo mejor va y lo pone a disposición de la autoridad del Ministerio Público local, no del federal, y no por eso va a ser un hecho que se considere que la detención fue ilegal. ¿Qué es lo importante, Manu, Chelsea? Darle soluciones a la gente. Imagínate, ¿no? Escuchar a Marco Cortés decir que tenemos que hablar de narcoterrorismo, pues es que como si hablábamos de narcoextorsión, narcocobro de piso, narcofraude, pues no, o sea, ya existen los delitos y se tipifica. Ah, ok, si tú cometes un delito, ¿no? Como el terrorismo, y además participas en una organización criminal, pues obviamente se va a agravar ese delito. Pero me parece que alguien le tendría que explicar al abogado, ¿no? Que él sabe en teoría de estos temas, pues que lo único que está diciendo es tratar de hacer grilla, pero que se exhibe en su ignorancia. Oiga, abogado, pues muchas gracias.